Bueno, acá está el señor Scioli, bienvenidos, volvemos a la otra vuelta. Vamos a arrancar hablando de él, por supuesto, de Daniel Scioli. Embajador argentino en Brasil, ¿o no? O diputado nacional por el oficialismo. Una de las dos cosas. Lo que está claro es que no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. O es el embajador argentino en Brasil, o es diputado. Hoy transcurrió un escándalo, el primer gran escándalo parlamentario de la nueva era, con la cara de Daniel Scioli. ¿Se acuerdan de Scioli? Había sido derrotado en la campaña electoral después de 8 años de pésimo gobierno en la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo lo rescata, lo pone en la lista de diputados, vuelve y hoy le hizo un favor insólito que generó un gran revuelo en la Cámara de Diputados. Se lo simplifico, en un rato lo analizamos y nos vamos a meter en detalle, pero esto es así. Necesitaban un diputado más para conseguir el quórum. Ustedes saben que para tratar un proyecto de ley se necesita la mitad de la Cámara de Diputados y necesitaban un diputado más. Y como no llegaban al número, le dijeron a Scioli que se sentara en su banca. Claro, ¿cuál es el problema? Que Scioli ya había renunciado a ser diputado. Scioli había renunciado a ser diputado y había sido nombrado por el Senado de la Nación, que es el encargado de hacer esto, como embajador argentino en Brasil. Es más, había viajado a Brasil, se había sacado fotos con Bolsonaro, había hablado en portuñol, había hecho todo lo que tenía que hacer como embajador argentino en Brasil. Sin embargo, hoy se sumó a los diputados porque el peronismo y el oficialismo necesitaban de su presencia para poder tratar el proyecto de reforma de las jubilaciones de los jueces. Claro, ¿qué pasó? La oposición se levantó ofendida, diciendo que es un diputrucho, este tipo no puede estar sentado acá, y se fueron. Y se fueron directamente. El oficialismo, ¿saben qué dijo? Minga, se sigue tratando, se sigue sesionando. Votaron este proyecto para reformar las jubilaciones de los jueces y no nos importa nada. Bueno, hay una gran discusión. Hay un debate si lo que hizo el peronismo con Scioli fue o una vivada peronista. No sería la primera vez que se viola el reglamento, porque dicen, bueno, había renunciado, pero todavía no estaba el decreto que lo nombraba embajador en Brasil, entonces seguía siendo diputado. O los que dicen, no, esto fue ilegal, esto hay que judicializarlo, esto se cae a pedazos. Como sea, hoy fue un escándalo. Porque más allá de las discusiones que van a haber, vamos a tener aquí en el programa, lo que pasó hoy fue una inmoralidad. Fue algo que no, más allá de la ley, fue una inmoralidad. Porque un diputado es un diputado y Scioli ya era embajador. Ya oficiaba de hecho como embajador. Ya se movía como embajador, ya hablaba como embajador. Pero así son las cosas en la Argentina. Una ley que tendría que haber salido con cierto consenso, con bastante diálogo, una ley que convenciera, porque era una ley del Congreso, una de las primeras leyes del Congreso, termina saliendo así con olor a trampa. Y no está bueno el olor a trampa en la democracia. Está Carla Ricciotti en el Congreso. Vamos a meternos ahí con las consecuencias de esto y las repercusiones de lo que acaba de pasar, el escándalo Scioli ayer en la Cámara de Diputados. Carlita, ¿cómo estás? Hola Tato, buenas tardes. Sí, finalmente se aprobó, tuvo media sanción este proyecto que vino del oficialismo y que ayer se trató en diferentes comisiones con 128 votos afirmativos y 2 abstenciones de los diputados de la izquierda que, aunque dieron quórum, se abstuvieron de votar, estaban en contra en realidad de este proyecto que se estaba votando en la Cámara de Diputados, pero en torno a todo esto que vos estabas mencionando recién, este escándalo, cuando comenzó la sesión, cuando no se llegaba al número, se pidió por parte de una de las diputadas del Frente de Todos que hubiera una prórroga de media hora, se le otorgaron 15, después se otorgaron 15 minutos más, la sesión finalmente comenzó con 129 diputados, algunos dicen 128 y un embajador a la 1 de la tarde y allí finalmente sin oposición a este proyecto se terminó dando media sanción a este proyecto para reformar los regímenes jubilatorios tanto de jueces como de diplomáticos y es por eso que Juntos por el Cambio salió del recinto, se fueron a pesar de que ya estaban sentados en sus bancas después de que se obtuvo el quórum y emitieron un comunicado hace algunos minutos que titulan escandaloso avasallamiento en el Congreso por el que avisan que van a hacer intervención en la justicia con respecto a lo que sucedió hoy con Scioli, con el embajador, con el diputado Scioli. Estamos con el diputado Fernando Iglesias
Iglesias, de Juntos por el Cambio, obviamente. ¿Qué es lo que va a pasar en la justicia a partir de ahora? ¿Ustedes van a tomar acciones legales? ¿Van a pedir que esta sesión se declare ilegal? ¿Van a denunciar a Scioli? ¿Qué es lo que va a pasar? No, está muy claro que esto se va a presentar ante la justicia. Ha sido un escándalo muy obvio. El propio Scioli, en su propia cuenta de Twitter, se presentaba a sí mismo como embajador y mostraba las fotos con Bolsonaro. Una verdadera vergüenza que está en la vieja tradición de los muchachos, porque ¿no? Esto del diputrucho fueron ellos mismos, cuando tanto Scioli como el kirchnerismo, como todos, eran menemistas y utilizaban este tipo de trucos. Me parece que no solamente es un escándalo, sino un escándalo innecesario, porque desde que empezó todo esto, hemos dicho permanentemente que nosotros creemos que hay que reformar estos regímenes y que hay que acabar con privilegios. Lo único que pedíamos era que se pusiera una cláusula transitoria que impidiera cualquier tipo de vaciamiento de la justicia, evitando la renuncia de jueces que se fueran de la justicia, renunciaran, mejor dicho, no renunciaran, sino que pidieran la jubilación, y eso podía crear un verdadero agujero, porque el cálculo es que había prácticamente el 50% de la justicia en condiciones de pedir la jubilación ya. Lo único que pedimos es una cláusula transitoria para poder tratar esto. Nos dijeron que no, vinieron como hacen las cosas, tratamiento express, un día se trata en comisión, al otro día se trata en la Cámara, el diputrucho, la vergüenza de que el presidente de la Cámara no haya permitido las cuestiones de privilegio que estábamos pidiendo. Habilitó el tratamiento de la sesión sin dar lugar a 3 o 4 diputados, yo incluido, que pedíamos hacer una cuestión de privilegio. La verdad que es un escándalo absoluto institucional que demuestra el desprecio que tienen estos muchachos por las instituciones. Ahora, Fernando, Tato te saluda, ¿cómo estás? Hola Tato, ¿cómo estás? ¿Bien? Me escuchaste recién, creo que me escuchaste. Yo creo que lo que pasó es trampa, y la trampa no le hace bien a la democracia. Ahora, más allá de eso, técnicamente ellos argumentan, bueno, Scioli ya había renunciado, pero técnicamente no se lo había aceptado todavía la renuncia y no había sido designado formalmente en el boletín oficial, como debe ocurrir, como embajador. Es decir, técnicamente valía como diputado su voto en el día de hoy. No, de ninguna manera. Scioli ya había actuado como embajador. Había sido, por un lado nos piden, y le dimos el placet en el Senado, nuestros senadores aprobaron la designación de él como embajador. Lo que resta es un trámite. Uno no puede pertenecer a 2 poderes al mismo tiempo porque es violatorio de la Constitución y de la separación de poderes, y no se puede estar designado como embajador, actuando como embajador, anunciándose en sus propios medios de prensa y en su cuenta de Twitter como embajador y pretendiendo ser diputado. Es un manotazo de ahogado el que dieron. Y bueno, se harán responsables de manera absolutamente innecesaria, repito, porque hubieran tenido el quórum con nuestra presencia, con la única condición de que lo que dijeron que era así, que no había ningún motivo para que renunciaran, lo hubieran puesto por escrito en una cláusula para dar completa tranquilidad a los miembros de la justicia que no tenían por qué renunciar. Y lo que demostraron al no aceptar esto y al forzar de esta manera es que efectivamente por lo que querían ir es por un vaciamiento de la justicia, porque hubiera muchísimas renuncias para cubrir esos cargos con jueces propios. Recordemos que tienen congelados los nombramientos de más o menos de 200 jueces ahora en el Senado, donde tienen mayoría, y que además podía crear una situación de emergencia que habilitara las cosas que hacen estos muchachos, ¿no? Emergencia judicial, como para nombrar un juez se necesita 1 año y medio, y por lo tanto no podemos esperar 1 año y medio, lo nombramos como se pueda. Bueno, las cosas que habitualmente hacen estos muchachos que, como siempre, como es su tradición, con la excusa de la justicia social se cargan la República. Sí, convengamos, Fernando, que las vacantes de la justicia también ocurrieron durante el gobierno de Cambiemos. Las vacantes fueron muchas en la última etapa. Ahora, decime una cosa, ¿qué augura esto? Porque ayer había reunión, ayer había reunión en comisión, parecía que se podía llegar a un acuerdo. Termina el oficialismo haciendo lo que se le canta, la oposición sacando ayer un comunicado diciendo esto es una avanzada contra la justicia. Se rompe todo. Esto augura que no va a haber, que otra vez vamos a estar sin Congreso, que el Congreso va a ser simplemente una escribanía del Poder Ejecutivo y que ustedes van a estar fuera de toda escena.
Primera cosa, nosotros creo que son 250 pliegos de jueces aprobados, con todas las instancias aprobadas, que lo único que necesitan es que el Senado, donde ellos tienen mayoría, los aprueben. Es decir, si hay un problema, que lo hay, de falta de jueces y de enlentecimiento de la justicia, depende completamente de la mayoría peronista en el Senado, que no dan la aprobación que podrían perfectamente dar. Y eso es claramente, quieren enlentecer la justicia porque lo que están acusados son ellos mismos. Segundo, está claro que ellos siempre, durante 12 años, utilizaron el Congreso como si esto fuera una escribanía. No veo por qué van a cambiar ahora, y nosotros nos vamos a oponer y vamos a tratar de hacer respetar este y todos los poderes de la nación. El Poder Judicial y el Poder Legislativo forman parte de la división de poderes. El kirchnerismo durante 12 años la avasalló y nosotros la hemos defendido y vamos a seguir defendiéndola. Gracias, Fernando, por el contacto. Veremos cómo evoluciona esto. Al contrario. Fernando Iglesias, ahí diputado, uno de los que veníamos diciendo. Si me permitís, sí, dale. ¿Me permitís una observación más? Dale. Una chiquitita nada más, porque nos corren con que nosotros queremos mantener los privilegios. Yo les aviso a los compañeros que estuvieron tratando dos regímenes especiales, el del Servicio Exterior y del Poder Judicial de la Nación. Ambos siguen existiendo por un veto del compañero Duhalde, que es del año 2002. Fueron ellos, es un decreto firmado por Duhalde, junto con sus ministros, Graciela Camaño y Roberto Labaña. Si todavía estaban estos regímenes vigentes, fue por un veto, habían sido abolidos por el Congreso, y hubo un veto de Duhalde, que a mí no quiero ponerme gorila, pero me parece que era peronista, que ellos aprobaron. Y había un tercer régimen que también es interesante, porque se le salteó hoy. Valdés estaba muy indignado. Le aviso al compañero diputado Valdés, delegado de la Unidad Básica Vaticana, que el otro régimen que salvó ese decreto de Duhalde fue el de los obispos y arzobispos, a quienes los ciudadanos argentinos les pagamos el 70% de jubilación de privilegio, en un régimen especial que también es indigno, con todo el respeto por todos los por todos los católicos, que son mayoría en este país. No pero tengo no hay ninguna ningún duda, motivo que en un Fernando. Estado laico. No tengo ninguna duda que los argentinos estamos esperando que debatan y discutan en serio el tema de los regímenes especiales, que son más de 40. Vos estás nombrando 3, hay muchos más. Sería muy bueno que avance sobre eso. Bueno, sobre algunos de estos. Yo tengo proyecto firmado junto al diputado Echegaray para abolir el sistema de régimen especial jubilatorio de arzobispos y obispos, 70%, que pagamos todos, ya que se van a meter con el tema de los regímenes de privilegio. Les recuerdo a los muchachos que no se olviden de los que vienen de la Unidad Básica Vaticana. Gracias, Fernando, abrazo. Bueno, ahí estaba Fernando Vaticano, lo nombró Valdés. En un ratito vamos a ver si nos podemos comunicar con el diputado.